cinemax.com.ar. Y dicho esto, vamos a hablar sobre cine. ¡Ay, qué lindo! Sí. Gran momento. Sí, qué lindo. Andrés Di Tella es periodista, director de cine y está presentando su libro Una película es todo el cine. ¿Cómo estás? Bien, muy bien, muchas gracias. Está bueno el título. No sé si fue una decisión tuya, una elección de quién, pero... Sí, es una frase, en realidad es de Mariano Ginás, que él dice que al analizar una película uno puede encontrar ahí todo el cine. Y es algo que yo comparto, ¿no? Que siento que uno puede agarrar cualquier película, ya sea una película experimental coreana o la última de Tom Cruise, y se puede encontrar todas las posibilidades del cine en esa sola película. Inclusive en cada plano de esa película uno puede encontrar todas las posibilidades del cine. Por ejemplo, describime, en un plano, ¿qué ves? Yo creo que lo más sencillo es explicar, por ejemplo, hay una película experimental de Andy Warhol, el gran artista pop de los años 60, que es un primer plano de una chica que dura 4 minutos. Y la chica tiene que simplemente mirar a cámara y posar. Y lo que le pasa en esos 4 minutos es extraordinario. Es como que de pronto no aguanta más, no sabe qué hacer. Entonces le empiezan a caer lágrimas y se empieza a deshacer el maquillaje. Y parece que es un desastre. Y después atraviesa ese momento y es como que respira y, no sé, parece que tuvo como una visión o un éxtasis que al final llega con una paz. Entonces, esa cosa tan extrema de un primer plano de una persona que puede narrar toda esa historia de todo lo que le pasó a esa chica en esos 4 minutos, es lo que le pasa a cualquier personaje en cualquier película también, que sufre una transformación. Bueno. Sí, vos en el libro lo que hacen es una compilación de distintas intervenciones de directores de cine, creo que son todos directores de cine los que están en el libro, que tuvieron algún seminario en el programa de cine de la Di Tella, de la Universidad Torcuato Di Tella. ¿Esto es así? Es así. Entonces, lo que hicimos fue de algunas de las clases más interesantes de todos los profesores, que son siempre cineastas, invitados a dar seminarios o conferencias, desgrabamos y yo reedité, reescribí un poco cada uno de los capítulos, de modo que sea un ensayo original sobre el cine, sobre la visión de cada uno de ellos sobre el cine, sobre su manera de trabajar y también un poco la relación de la vida con el cine o la vida con el arte, tanto la vida del cineasta como especialmente la vida del espectador, ¿no? El cine, creo que se ha dicho muchas veces, es como una especie de espejo donde nos vemos, ¿no? Vamos al cine y esto que yo decía recién, que le pasó a la chica que filmó Andy Warhol, es lo que le pasa al espectador. O sea, vivimos vidas posibles, vemos cosas de nuestra vida en lo que le pasa a los personajes en las películas. Entonces, acá hay ensayos de Lucrecia Martel, de Mariano Ginás, de quien sacamos el título, Albertina Carri, de la Argentina, y después está Radu Jude, que es uno de los grandes cineastas contemporáneos, rumano, está João Moreira Salles, de Brasil, ya me olvido, Marta Andreu, de España. Son grandes cineastas que tuvimos la suerte y el privilegio de tener entre nosotros en las aulas. Y lo que está acá es obviamente de interés especial para la gente que está metida estudiando cine o que le gusta, pero creo que son ensayos, como dije recién, sobre la relación de la vida con el cine. ¿Y qué mirada tenés sobre la diferencia que hay entre el cine y el hacer cine y películas o series que van a ser para el streaming? Que ya se sabe que son un producto distinto. Porque vos, y habiendo leído sobre todo algunos de los
ensayos que hay, muchos tienen una cosa casi artesanal, una cosa del cine es, de repente, es el mismo proceso que el sueño. Entrás, todo oscuro, salís y te despertás al mundo. ¿Qué diferencia ves vos? Quizás me decís, no hay diferencia. Sí, esencialmente no hay diferencia. Yo creo que son a veces modulaciones de un mismo lenguaje. Entonces, recién vuelvo al mismo ejemplo, o sea, un primer plano en una película experimental es en el fondo igual a lo que pasa en un primer plano de una película de Hollywood. Entonces en eso se parece. Sí nos interesa, sobre todo para enseñar, la posibilidad de hacer películas con nada. Es decir, a partir de una idea, un grupo de compañeros que se junta, hace una película. Y eso también es cine, porque, bueno, está trabajando con imágenes, movimiento, sonidos, relato, emoción, básicamente. Entonces nosotros hacemos, durante todo el año, son 4 grupos, son 24 personas divididas en 4 grupos, y cada grupo hace una película por semana. Es decir, durante un año se presentan 4 películas por semana y parece imposible hacer eso, hacer una película en una semana. Sin embargo, es posible. Después se retoman, son películas, no son de Tom Cruise, pero de todos modos es cine. Y es una forma de también darse cuenta que al hacer se aprende algo distinto de pensar qué voy a hacer. Es decir, los chicos que atraviesan el programa ya hicieron. Durante todo un año hicieron. Entonces después les resulta como más fácil hacer cualquier cosa. Creo que esto se aplica a cualquier lugar de la vida, ¿no? Cualquier profesión. Empezás a hacer y entendés, creo que la materia misma, si sos un alfarero, no sé, la materia misma de la cerámica te enseña cosas que no sabías de antemano. ¿La última gran década del cine fue la década del 70? Uno podría pensar eso porque el cine todavía era un hecho masivo de las salas de cine, y en una sala de cine se estrenaba Tiburón de Steven Spielberg y al lado... Scarface, El Padrino. No sé. Sí, pero también Ingmar Bergman, claro. o digamos cine-arte europeo, estaba todo muy mezclado. Y esa mezcla fue extraordinaria. Inclusive la misma confusión que tenían en ese momento los estudios norteamericanos, estaban en crisis, que hacían Cleopatra y les iba mal, una superproducción con miles de extras y estrellas. Y de pronto venía este pibito, porque era un pibito, Steven Spielberg, que decía, tengo una idea con un tiburón. Y eso era un éxito mucho mayor. O el otro, George Lucas, con Chewbacca. Era un momento de locura tal que tuvieron ese poder los creadores. Y me parece que ahora se está reproduciendo un poquito eso a veces en las series. Yo creo que en las series... Que le dan series, libertad a los creadores, decís. Que los creadores se volvieron el jefe. Es decir, antes era el guionista un empleado. Y ahora el guionista, no siempre, por supuesto, pero a veces... Entonces salen cosas muy originales. ¿Y por qué crees que se da eso? Por otra vez por crisis, porque se terminó la televisión. ¿Qué hacemos? Y ahí aparecen sucesos como fue... no sé, Los Sopranos, Breaking Bad en Estados Unidos, que de pronto fueron sucesos masivos. Claro. ¿Y se puede hacer buen cine con poca plata? Sí, se puede. Lo difícil es llegar al público. Ese es el problema, porque en realidad las películas de Hollywood salen, no sé, suponemos 10 pesos producirla, pero 50 pesos... promocionarla. O sea, el presupuesto para la promoción de una película, la publicidad, todo lo que conlleva, es mucho mayor. Entonces, vos cuando compras una entrada al cine, no viste la película. Entonces vos estás apostando un poco a ciegas. No sabés si es buena o no. Cuando a veces se dice, bueno, una película es buena porque la vio mucha gente. Pero la gente que compra la entrada al cine no la vio la película de antemano.
Entonces es una apuesta ciega. ¿Y en qué se basa? Se basa en quiénes son los actores, en la publicidad, en que está en la sopa, en la taza de... Entonces, el cine independiente, hecho con muy poca plata, o a veces casi sin plata, como es un buen ejemplo Mariano Ginás, que es uno de los grandes cineastas de Argentina, y que hace películas no sé cómo, con malabares, y que son fabulosas. Son películas narrativas, emocionantes, pero bueno, no llegan al gran público fácilmente. Ese es como lo que falta, ¿no? Y lo que había quizás en los años 70, de que la gente iba al cine porque era viernes y no había otra cosa que hacer. Claro. Y hoy son, para lo que era para nosotros el cine cuando éramos chicos, adolescentes, lo que representaba el cine para nosotros, para hoy, para los chicos y adolescentes hoy, ¿son los videojuegos? No. Te lo pregunto por los videojuegos actuales que tienen una elaboración de guión y de narrativa y de ¿no? Y de imagen y de pensar. Sinceramente estoy muy lejos de los videojuegos. O sea, no, a lo lejos vi a mis hijos jugar, pero más bien les huyo, ¿viste? Pero sí, posiblemente sea así. Yo creo que igual el cine muta y se transforma y posiblemente esté ahora en parte en los videojuegos y en parte en las series. Y todavía, yo soy quizás chapado a la antigua, todavía en ese momento de magia, de la sala oscura, donde vos dejás tu personalidad, tu social colgada en la entrada y sos otra cosa. En la experiencia cine, decís vos, Sí, de te la sala. transformás en la sala oscura con un montón de gente, viviendo emociones, no sé, que creo que no sucede en ningún otro lado. Por eso yo siento que al salir de la sala oscura del cine, habiendo visto cualquier película, te transforma. De una manera que ver en tu casa comiendo pizza o con las luces prendidas no te transforma, no te saca del todo de quién sos. Y me parece que una de las virtudes del cine tradicionalmente fue esa. Y eso es algo, yo creo, es tan fuerte. Y la experiencia de quien ha ido al cine va a volver. Porque es tan fuerte lo que te pasa. No importa tanto la película, sino la sola experiencia de ir al cine. Entonces, eso creo que bueno, es algo que va a subsistir. Recién decías chapado a la antigua, no sé cuántos años tenés, pero sí te quería preguntar, vos sos hijo de Torcuato. Sí, Ditela. sí. ¿Llegaste a vivir lo que era el Ditela en la época de ebullición, de la vanguardia cultural que eso representó? ¿Eras un niño? No, era un niño muy niño. O sea, yo recuerdo haber ido a ver una exposición de Julio Leparc, que era de arte cinético, que las cosas se movían, se podía tocar, era como una cosa, un juego para niños. Entonces yo viví todo eso como, bueno, venía Marta Minujín, era la mejor amiga de mi mamá, era todo. Nosotros después nos fuimos a vivir unos años a Inglaterra, a Londres, y ahí muchos de los artistas ex del Ditela fueron también a parar ahí, y en mi casa había gente permanentemente, todo el tiempo había como una especie de invasión, pero a mí me quedó mucho eso. Entonces personajes, claro, que yo he vivido muy de cerca, de esa época, de mi infancia, en los años 70, como Caetano Veloso, que estaba ahí, era novio de una amiga de mi mamá, venía Fernando Enrique Cardoso, que después, muchos años después, fue presidente de Brasil, amigo de papá. Qué espectacular, Sí. ¿no? Entonces, O sea, ¿cuánto estímulo? Sos la envidia, sos la envidia. Sí. Pero Qué yo- roce. Pero yo era un niño, entonces eran los amigos de papá y mamá, nada más. Pero debe haber sido un ambiente... Estimulante, ¿no? Sí, Sí, y muy sí, particular sí. para crecer en una familia así, digo. Sí, fue... ¿O lo padeciste? No, yo no. Por ahí mi hermano más grande lo padeció, pero yo sentí que con el tiempo, en el momento a veces me daba bronca, que había siempre gente en el living, que como que yo durante... Salgan de acá, quiero Claro, jugar. o sea, no me rompan Claro, es cierto, a veces la perspectiva del niño es distinta. Toda gente Sí. resolviendo el mundo. Parecía, no sé, viste, pasaba 2, 3 semanas
y yo no me pasaba por el living. Pero sí, con el tiempo me di cuenta que fue un regalo enorme de mis padres haberme hecho participar de eso, aunque sea así lateralmente. Entonces, y también con el tiempo entendí lo que significó el Instituto de Itela, la Universidad de Itela ahora, como algo, yo a veces decía, se gastaron toda la plata en eso y yo ahora tengo que trabajar. Y no me dejaron nada. Bueno, te dejaron experiencia, sabiduría, amigos. Te dejaron capital simbólico. Claro. Eso vale. Sí, la verdad que sí. Yo ahora estoy orgulloso de eso. O sea, sí. Durante un tiempo tenía cierto conflicto, inclusive la idea de que Andrés Di Tella da clases en la Universidad de Itela era como, parecía raro. Pero, no sé, ahora siento que es que me pongo la camiseta, ¿viste? Está bien. Obvio, está total. bien. Y en esa época ya te había nacido un interés por el cine. Vos hiciste documentales. Sí. ¿Hay algo de autobiográfico también en lo que vos hiciste? Sí. ¿De chiquito ya directamente dijiste, esto es lo mío? ¿O hubo un proceso hasta que llegaste a donde estás ahora? No, yo estudié letras. De hecho, bueno, también escribo, ¿no? Sí, creo que el cine era una fantasía y quizás haber crecido en ese ambiente y ver gente que hacía cine experimental, me pareció que era algo posible el cine. Porque mucha gente yo creo que siente que el cine es algo que hacen allá, no sé, en Hollywood. Y creo que eso fue muy importante para mí. Y eso es un poco lo que yo quiero transmitir también en las clases, ¿no? De decir, tenés un celular, podés hacer cine. ¿Hay Es alguna espectacular, perdón, ¿no? sí. Esa frase es espectacular. Tenés un celular, podés hacer cine. Pero además no hace falta que yo lo diga porque es lo que hacen los chicos. Capaz no lo llaman cine. Sí, pero es las posibilidades en tu mano prácticamente. Sí, sí. Hay como... Perdón, Diego. No, por pero- favor, adelante. Yo me había olvidado que... Preguntá. Perdón. No, dale. No, voy a cambiar de tema No porque pasa nada. me quedé pensando con esto que te preguntaba yo antes, si se necesitaba mucha plata para hacer buen cine, si está relacionado el dinero con la calidad y demás. Y en esta movida de hace ya algunos años de los documentales, otra vez, yo me acuerdo cuando era chica el documental era como algo aburrido Claro. para estudiar, ¿no? El documental lo relacionaba como, uy, qué bodrio, me lo van a poner en la escuela para decir que son modernos y ponen algo en la pantalla. Y bueno, viste que a veces pasa... Sí. La verdad que no sé si es que cambiaron los documentales o cambió la de cómo se hacen, quiero decir, de la Sí. búsqueda, Sí. o cambió la percepción de la audiencia respecto a los documentales, pero hay como una suerte de auge del documental. Totalmente. Yo creo que cambió la percepción, cambiaron los documentales y algo muy sencillo es que antes había por ahí, no sé, 20 personas que hacían documentales y ahora hay 1000. Entonces la cantidad hace a la calidad y el hecho de que hay 1000 historias y 1000 formas de contar esas historias, creo que eso se fue soltando. Y puede ser un poco ficción, un poco de realidad, y es una forma de contar algo verdadero. Me parece que todo eso se fue desarmando un poco y ahora, no sé, yo creo que hay una libertad que no hubo nunca en el lenguaje audiovisual. En ese sentido, lo único que yo tengo contra las series, y en eso estoy con Lucrecia Martel, que lo ha peleado muchas veces, el único problema con las series es que a veces están recortadas todas con la misma tijera. Sí. Si bien hay historias extraordinarias, increíbles, originales, pero muchas veces es Sí. como que entras Parece a ver... como el fordismo, digamos. Entrás en en el episodio 7 de la temporada 4 y entendés todo. ¿Cómo puede ser? Porque hay algo que te lo explican demasiado, ¿no? Y cada tanto aparece alguna cosa que remueve un poco, que ahora es, no sé, Adolescence o... es decir, hay tal nivel de producción y en eso es parecido al Hollywood clásico, más de los años 40, 50, la edad de oro de Hollywood, que hacían tantas películas, que no tenían casi tiempo los productores de controlar qué estaban haciendo los directores. Entonces los directores empezaban, inventaban el flashback, contaban la historia al revés, también por la falta de plata hacían iluminación rara. Es decir, todo la cantidad hace a la calidad. Por eso hoy en la Argentina se hacían
muchísimas películas, quizás demasiadas, y muchas apoyadas por el Estado. Pero en un país como la Argentina, que es la mayoría de los países del mundo, fuera de Estados Unidos y la India, sin apoyo del Estado no hay posibilidad de cine. Porque una cosa es que yo haga una película con un celular o mi hijo haga una película con un celular. Otra cosa es que tiene que haber una industria. Porque si no hay una industria del cine, que es mínimamente que haya formación, que haya técnicos, que haya montajistas, que haya fotógrafos, que haya actores que están acostumbrados a estar frente a las cámaras. Sin eso es más difícil, ¿no? Porque justamente el cine demasiado independiente no llega al público. Entonces tiene que haber un poquito las dos cosas. Y ahí es donde es una desgracia, perdón que me meta en política, pero que el gobierno nacional haya decidido atacar al cine como si fuera un símbolo del horrible kirchnerismo. No sé, como si todo fuera agarrar, cortarle la cabeza a Pablo Echarri y mostrársela así a sus seguidores. Me puse un poco rabioso. No, pero está bien. Se entiende, se entiende. No, está bien, es entendible. Y la destrucción que lleva eso, creo que ni lo piensan. Lo que cuesta construir una industria, lo que costó. Argentina está respetada por todo el mundo. Hay películas de Argentina se estrenan en todo el mundo, en los mejores festivales del mundo. Realmente en todos los países, en Corea, en Rusia, o sea, y es como destruir algo innecesariamente, ¿no? Por razones, no sé. Sí. Gracias, Andrés, por haber estado acá. Una película es todo el cine, lo van a presentar en la Feria del Libro. Veremos cuándo. ¿Tenemos fecha? Sí, arranca mañana la Feria del Libro, mañana 24. Lo vamos a presentar varias veces, yo creo. Ok. Así que bueno. Bien, gracias Andrés por haber estado gracias a ustedes por la paciencia. Bien, y ahora vamos